Muy buenos días, ingeniera. Mi nombre es Zuleika Bolaños. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, lo que es el socialismo científico. Para esto, conoceremos a dos muy interesantes fundadores del socialismo científico. El socialismo científico es una corriente desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Se basa en un análisis riguroso y científico de las condiciones sociales y económicas, diferenciándose del socialismo utópico, por fundamentarse en la realidad material y no en ideales abstractos. A continuación hablaremos sobre aspectos más relevantes en este tema. El materialismo histórico plantea que la base económica que determina la estructura social, política y cultural, la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción que generan cambios sociales. La lucha de la clase. La sociedad capitalista está dividida en dos clases antagónicas. La burguesía, que es dueña de medios de producción, y el proletario, que son los trabajadores. La lucha de estas clases es el motor del cambio social. Para esto tenemos una crítica al capitalismo. Marx criticó al capitalismo por su naturaleza explotadora, como sabemos hasta ahora en la actualidad. La plusvalía es el valor que ha generado por el trabajo, que no es pagado por el trabajador, sino apropiado por el capitalista, generando desigualdad y crisis económicas por las que, hasta ahora, hasta en la actualidad, existen. Marx y Engel propusieron que la superación del capitalismo requiere una revolución proletaria, que establezca una dictadura del proletariado para avanzar hacia una sociedad sin clases. Para esto, tenemos unos ejemplos históricos y actuales, como es en la Comuna de París en 1871. Fue un acontecimiento revolucionario muy importante en la historia social y política de Europa. Se trató de un gobierno muy popular que tomó el poder en París por poco más de 2 meses, desde el 18 de marzo al 28 de mayo en 1871. Para esto continuamos con la Revolución Rusa, que fue en 1917, inspirada en el marxismo que llevó a la creación del primer Estado socialista, basado en la dictadura del proletariado. Pero claro, también la Revolución Rusa de 1917 fue un evento decisivo del siglo XX que provocó la caída del imperio zarista y dio origen al primer Estado socialista del mundo, el primero de la actualidad. La Unión Soviética se compone de dos grandes fases en el mismo año, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Y para esto, en la Revolución de Febrero hubieron huelgas, manifestaciones masivas en Petrogrado hoy en Petersburgo, por paz y paz. ¡Qué fatal! Mientras que en la Revolución de Octubre estuvo bajo el liderazgo de Lenin y Trotsky, los bolcheviques comunistas, que eran comunistas, y ganan apoyo en los sovietos con su lema, paz, pan y tierra. En este caso toman poder el 25 de octubre y se instaura el nuevo gobierno soviético liderado por Lenin. Pero, como todo, hubo consecuencias. Las consecuencias fueron el fin del régimen zarista y aristocracia, y el inicio del primer Estado socialista del mundo, en 1922, ya que se funda la Unión Soviética URSS. Y transformaciones profundas como la reforma agraria, colectivización, planificación económica. Y bueno, culminamos con los movimientos socialistas actuales, como todos lo observamos. Han ido evolucionando mucho desde las revoluciones del siglo XX, desde lo que hablábamos, pero todavía tienen presencia activa en distintos países y contextos. Como conclusión, he quedado que el socialismo científico es clave para entender las dinámicas históricas y económicas. Como pudimos ver, en el siglo XX empezó el socialismo, que moldea y su análisis de la lucha de clases y crítica del capitalismo siguen vigentes para interpretar desigualdades y pensar en alternativas justas e igualitarias. Su vigencia se refleja en movimientos sociales y debates políticos actuales que buscan transformar las estructuras sociales y totalmente eliminarlas.
a través de toda una revolución, desde un enfoque científico y materialista. Con esto le agradezco mucho su atención y gracias.